¿Estás listo para escuchar un nuevo reto? Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanas y hermanos, en la carta a los Hebreos. Vamos a continuar deleitándonos y continuamos adorando, porque la predicación es parte de la adoración. A veces nosotros pensamos que la predicación está separada de los cánticos que acabamos de entonar, pero ahora lo hacemos escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Todo lo que está escrito aquí es la palabra eterna de nuestro Dios, inspirada, pura. Es una palabra viva y eficaz que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Carta a los Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 6 al 12. Ahí estamos, nos hemos detenido un poco a ver esta situación y a examinar nuestro culto, nuestra forma de adorar a nuestro Dios, para así estar seguros que lo estamos haciendo de una forma correcta. Y si estamos haciendo de una forma falsa, corregirlo. Allí dice culto verdadero o falso. Sé que si usted ha estudiado alguna vez, ha contestado esa clase de examen donde los maestros ponen ahí 3 respuestas y usted escoge, o ponen una veces y al final dicen, escoge la letra, verdadero o falso. Bueno, nosotros hoy vamos a comparar los cultos que se celebran en muchos lugares, grupos de personas, y vamos a ver lo que la Biblia nos advierte. Y este es uno de esos sermones, hermanas y hermanos, que demuele. Esta semana he estado, le digo, pidiéndole a Dios misericordia. No es fácil predicar esta clase de mensaje, pero hay que hacerlo. En primer lugar, para edificarme, porque estudiamos la Biblia. Mi forma de predicar es que yo primero estudio el texto para aprender. Voy a la Biblia para aprender, para nutrirme. Y luego compartir lo que Dios quiere, aquello que me transformó, que me impactó, y compartirlo con vosotros. Vamos a orar y luego leemos. Culto verdadero o falso. Padre, me presento una vez más, Señor, delante de ti este día. Tiemblo, Señor, tiemblo cada vez que subo a esta plataforma, porque sé que daré cuentas. Corro el peligro, Señor, de estar al frente de un Dios santo, omnisciente, que sabe todo lo que hay en mi corazón y está en todo lugar, Señor. Y sé que el primero que está aquí sentado en esas bancas eres tú, mi querido Jesús, y esperas que sea ese obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra bien, que corta derecho. Ayúdame a cortar derecho. Ayúdame a estar aprobado delante de ti, Señor. Te lo pido, te lo suplico. Necesito urgentemente tu ayuda a exponerla a Dios. Necesito más ayuda que los que van a escuchar. Pero también ayúdanos, Dios, a todos mis hermanos y hermanas, a los que estamos aquí presentes y a los que están allá, Señor, en San Miguel, en Nicaragua, en Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia. Bendice a mis hermanos, Dios, y hermanas que están alrededor del mundo, y también a los que están en Massachusetts y en todos Estados Unidos. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así dice el Señor, hermanas y hermanos, Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 12. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto
en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. En los textos que nosotros acabamos de leer, versículos 6 y 9, se menciona esta palabra culto. En el versículo 1 también del capítulo 9, una vez más, ahí dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El escritor a los Hebreos estaba recordándole a los judíos esos rituales y esas prácticas que en el tiempo en cuanto se mandó esta carta a estos hermanos, ya eso ya había culminado, ya había venido Jesús. Y por eso es que dice que era símbolo, era simplemente símbolo. Era como un culto externo, no podía quitar el pecado, la condena. Simplemente lo que hacían es que obtenían un perdón temporal con la sangre del cordero, que entraba el sumo sacerdote una vez al año para obtener perdón temporal para el pueblo. Pero ese cordero que era inmolado, ese cordero que era sacrificado, apuntaba a Cristo. Cuando Cristo murió, y aquí estamos hablando probablemente de 64 años después de la muerte y la resurrección de Cristo. Y allí en Jerusalén se estaba todavía practicando. Este era un conflicto terrible. Por allá se estaba un grupo de los hermanos predicando que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que había sido sacrificado y que Él murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero allá los sacerdotes siguen recibiendo ofrendas. Y por esa razón había una gran persecución, porque ellos miraban al cristianismo como una amenaza contra todos esos rituales. Y por esa razón estaban algunos con miedo y se estaban desertando, estaban abandonando su fe. Y por eso el escritor dice en el capítulo 12 que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que produce en nosotros el arrepentimiento por medio del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras, pero también nos regala ese arrepentimiento, la fe para confiar totalmente en la obra de Él, y luego también nos preserva, nos justifica, nos redime, nos santifica, nos preserva y nos glorifica, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 30. Para nosotros hoy, que no estamos amenazados como lo estaban esos hermanos, pues nosotros estamos fuera de esos peligros. Pero imagínense si fuera, un ejemplo, el gobierno local, el alcalde, que estuviera celebrando rituales. Él tiene la policía a su favor y podría venir a darnos carrera. Y nosotros estamos hablando de aquí de Cristo, que Él es el Señor, el Curios, que eso es lo que decían los apóstoles, los discípulos en el libro de los Hechos. Pero había una frase que decía: César Curios. Solo César es el Señor. Pero la iglesia decía: no, César no es nuestro Curios, César no es nuestro amo. El Curio de nosotros es Jesús. Y por eso es que Romanos habla que el que le confesare, no es de repetir una oración, el que confesare que Jesús es el Señor, que Jesús es el Curio, ese es salvo. Pero claro, se ha distorsionado ese texto de Romanos, donde se le invita a las personas a repetir una oración y cualquiera la repite. En aquel tiempo le costaba la vida a alguien decir que Jesús era el Señor. Ahora bien, tenemos aquí una situación de culto. Está el culto, como la tradición lo celebra, está ahí la Iglesia Católica celebrando un culto que es algo
salido de fuera de la Biblia. Eso no tiene fundamento en la Biblia, sino que es inventado por el hombre. Todo ese ritual es una liturgia, lo mismo de siempre. El sacerdote ahí tiene un gran libro donde tiene que ir repitiendo todo eso. Son palabras muertas, eso no tiene vida. Bueno, algo así era lo que se estaban enfrentando estos hermanos. Y esta palabra culto, el verbo, figura más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Por eso es importante hablar de esto. 8 de las cuales se hallan en Lucas y en el libro de los Hechos. Y ponga atención a estos 6 en la carta que estamos estudiando. 6 veces se menciona esta palabra culto. 4, Pablo la usa en 4 ocasiones en sus cartas. 2 en Apocalipsis y 1 en Mateo. Una y otra vez la palabra, el verbo es latreo, que significa rendir homenaje, rendir servicio a Dios. Cuando hablamos nosotros, vamos a celebrar culto, estamos diciendo que vamos a hacer un servicio a nuestro Dios. Y está enfocado de acuerdo a lo que la Biblia lo ha establecido. Dios estableció ese culto en el Antiguo Testamento. Y por eso vemos ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 6, que dice que era la costumbre del sacerdote de hacer esa actividad religiosa y presentar ofrendas. Pero aquí el escritor está diciendo, pero todo eso era símbolo porque ahora ya en el tiempo presente, pues ya eso ya no es externo, sino que ahora se celebra con el interior, en espíritu y en verdad. El sustantivo de la palabra es latría y se refiere al acto de servicio de adoración. Cuando hablamos de culto a Dios, estamos hablando también de la adoración. Mis queridos hermanos y hermanas, el objeto del verdadero culto es nuestro Dios, no la gente. Quiero repetirlo esto. El objeto del verdadero culto es nuestro Dios, no la gente. Muchos adoradores, muchos salmistas, muchos hombres y mujeres que ministran alabanza están preocupados para hacer sentir bien a la congregación, escogen sus alabanzas y apuntan a las emociones. Y se han olvidado de lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Dice el texto, y aquí tenemos la base a dónde está direccionado el culto, el servicio a Dios. A Jehová tu Dios, dice el versículo 20 de Deuteronomio 10, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Versículo 21, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Ve el objeto de la adoración a dónde debe de estar Dios. Jesús repitió eso cuando se enfrentó a Satanás. Satanás en algún momento en la tentación, cuando Jesús estuvo orando 40 días y 40 noches en Mateo capítulo 4, versículo 10, Jesús repitió esa parte. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese es el objeto. Aquí tenemos el verdadero adorador. Si usted quiere ver cómo luce un verdadero adorador que adora de acuerdo a las Escrituras, tiene que ver el perfil de Cristo. O tiene que leer todos los salmos para que vea cómo es la verdadera adoración. ¿Cómo saber si el culto que celebro es verdadero o falso? ¿Cómo saber? Mis queridos hermanos y hermanas, nuestro culto lo podemos examinar a la luz de la Escritura. La Biblia habla de un culto a las criaturas. Este peligro lo corremos todos nosotros, pastores, diáconos y toda la iglesia. Individualmente en un momento podemos nosotros confundirnos y comenzar a rendir un servicio a un Dios que es un Dios inventado por nosotros, un Dios que se acomoda a nuestro horario, a nuestro tiempo, que lo manipulamos, nosotros mandamos porque Él ordena que lo adoremos, que oremos sin cesar, pero nosotros lo hacemos a nuestra manera y ahí nos hemos inventado un Dios y somos idólatras, pero podemos estar
confundidos o podemos estar haciendo un culto falso. A todos nos puede pasar esto. Mire lo que dice Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, ahí está la palabra, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso es que habla del versículo 18 que la ira de Dios, el abandono de Dios vino porque los hombres cambiaron la verdad por la mentira y aborrecieron, dejaron la gloria de Dios por aquellas cosas corruptibles. Allí dice que podemos llegar al punto de darle culto inclusive a nosotros mismos. Cuando servimos a nuestro Dios conforme a nuestro pensamiento y no de acuerdo a su palabra, estamos dando culto a la criatura, mis queridos hermanos y hermanas. El problema es que pensamos que servimos al Dios verdadero y a veces nos enllavamos. Y si alguien nos critica, alguien nos confronta, decimos: esta es mi forma de adorar y así crecí y de ahí nadie me va a cambiar. Éxodo capítulo 32, versículo 5, hay un relato aquí conmovedor, impactador, donde a Aarón, mientras Moisés estaba en la presencia de Dios y Dios ya le había dado mandamientos a este pueblo de que no adoraran imágenes, los eruditos dicen que probablemente Aarón, como era un hombre humilde, y se supone, los judíos interpretan este texto que ya habían matado a alguien, un mentado Uz, porque había rechazado la propuesta y lo apedrearon, y Aarón vio aquel desastre y él no quiso correr el riesgo y por eso construyó aquel becerro de oro. Eso es lo que dicen. Pero usted sabe, hermanas y hermanos, que esto le costó a Aarón. No entró a la tierra prometida. Le pasó a un líder que no soportó la presión, y esto nos pasa a todos. Yo le digo a los diáconos, un tiempo que viví, quizás 2 años, que después que terminaba de predicar me sentía sucio. Y uso la metáfora, me sentía como una prostituta siendo usada. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque tenía algunos hermanos que querían que yo no predicara según la Biblia, sino que predicara para sanar heridas del alma. Y yo peleaba, yo oraba. Pero a la larga me di cuenta que estas personas realmente no estaban interesados por edificar a la iglesia, sino que estaban en una posición horrible, espantosa, y yo tuve que enfrentarme a eso. Pero ahí yo oraba y gemía y decía: no, esto tiene que terminar, yo no voy a terminar como Aarón. Y esto un día, estudiando este capítulo, dije: no, hasta ahí no llego, no más. Y se fueron, terminaron yéndose. Me sentí liberado porque volví a las escrituras. Un día esta persona viene hasta vestida de negro, de luto, y me dice: aquí están las llaves, pastor, porque era parte de lo que era de los diáconos de la iglesia. Y me dijo todavía en mi cara: usted no entiende, a usted nadie lo va a sacar de las escrituras y de ese Cristo. Y le dije: es que Él me compró, hermana. Él me compró. Y me dijo: aquí se cae, aquí se va a probar, si tenés el llamado, aquí se cae todo, y si no tenés el llamado, aquí se cae, esto se destruye. Pero si tenés el llamado, pues Dios va a comenzar a añadir personas. Y le digo: amén, usted lo ha dicho, lo veremos. ¿Ve? Han pasado, hermanos, han pasado 10 años. Un culto falso es el gran peligro. Volvamos a las escrituras, solo para verle las luchas que tenemos. Porque lo digo con convicción, porque hablo así, hablo porque he pasado por esas situaciones donde la gente te prueba a ver si vas a honrar a Dios y te van a manipular, ¿lo haces o no lo haces? Espérate. A Aarón le pasó algo similar. Y está ahí en la Biblia, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, que para nosotros escribió estos ejemplos. Dice el versículo 5 de Éxodo, corre conmigo, estamos viendo culto, verdadero o falso. ¿Cómo saber si es verdadero o falso? Bueno, vamos a la escritura. Y dice: y viendo esto Aarón
Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, el Aarón. Y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Aquí está la confusión. Y al día siguiente madrugaron. Estaban deseosos porque Aarón había hecho el becerro de oro conforme a como ellos se lo habían propuesto. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Pero ve, Aarón el líder dice, vamos a ofrecer holocaustos al Dios verdadero, a Yahweh, a Jehová. Pero hay un becerro. Ese es un culto falso que se hace en el nombre de Dios. Inclusive cualquiera puede celebrar ese culto falso usando la Biblia, diciendo, aquí es que dice en la Biblia que así es como se debe de hacer. Y a la misma vez estar contra el santo Dios. ¿Cómo estaba el pueblo? Bueno, allí dice que el pueblo estaba alegre porque se había hecho el culto conforme a su deseo y no conforme a lo que Dios había ordenado. ¿Qué fue lo que había ordenado Dios? Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ya estaba dicho. Y el pueblo lo había escuchado con voz tronante que temblaba, humeaba el monte Sinaí. Pero ahora están haciendo un culto falso. Hermanas y hermanos, el hombre se cree listo y se engaña a sí mismo. Cuando Salomón muere, vinieron dos reyes, vino Jeroboam y Roboam. Y hay algo que me impacta en Primera de Reyes capítulo 12, versículo 26 al 33 que dice, y dijo Jeroboam en su corazón, óigalo bien a dónde piensa el hombre, en su corazón, en su interior, pero Dios sí lo sabe, ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Mire la estrategia de este hombre, versículo 28 de Primera de Reyes 12. Y habiendo tenido consejo, eso quiere decir que fue a los consejeros que estaban ahí con él, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿Cuántos hizo? 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, con D minúscula está escrito, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces, dice el versículo 32 de Primera de Reyes 12, entonces constituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo y a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel el sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado. Esto es impresionante, dice, en el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Él tenía una estrategia y él pone 2 becerros y aquí está el engaño. Pero el pueblo estaba tan engañado que ellos pensaban que estaban en lo correcto, haciendo un culto al Dios verdadero. Pero en el corazón de este hombre había maldad. Por eso Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego responde Dios, yo Jehová lo escudriño, yo lo peso, yo lo pruebo y yo le voy a dar conforme al corazón de cada individuo.
Nosotros no tenemos la capacidad para examinar nuestro propio corazón. Se nos escapa el pecado más terrible ahí. Pero gloria a Dios que Él lo escudriña y la palabra penetra hasta allí y lo revela. Ve esa situación ahí. Estamos viendo culto falso. Ya vimos a Aarón y ahora vemos a Jeroboam. Mis queridos hermanos y hermanas, donde quiera que se ordenan personas a servir a nuestro Dios que no son conforme a la Biblia, están bajo juicio de Dios. Todo culto falso está enfocado en el hombre. Es, digamos, en el hombre siempre. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, dice Pablo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero venimos del Antiguo Testamento por Éxodo, llegamos allá al tiempo de los reyes y ahora llegamos al tiempo de Pablo y el tiempo de Timoteo. Y el mal sigue. Mis queridos y amados hermanos y hermanas, existen hombres que dicen que el ministerio de pastor es algo muy difícil de llevar. ¿Cómo? Sí, hay hombres allá afuera. Y dentro de unos grupos de personas que dicen que este ministerio de predicar el evangelio es extremadamente difícil. Y por esa razón es mejor que la mujer sea la pastora. Ahora bien, mis queridos hermanos y hermanas, sabemos que todo ministerio requiere de la gracia de Dios para poder desempeñarlo. Es cierto, genera el llamado a predicar, el llamado a pastorear, genera un peso que solo con la gracia de Dios se puede soportar, se puede pues llevar. Pero decir que es mejor que la mujer sea la pastora es igual a decir que no quiero ser hombre. ¿Cómo así? Sí, porque digamos, es una contradicción. Si un hombre, yo recuerdo cuando voy por allí y me encuentro con personas que se alojan y me dicen, es que mire, eso es difícil, mejor esa señora que está encargada, mejor la pastora que lo hace mejor, ella es más súper espiritual. Y yo digo, mira, tú estás en la postura de un homosexual que no quiere ser hombre, quiere ser mujer. Y pero ¿cómo usted está ofendido? No, esa es la misma postura, lo que pasa es que estás contradiciendo el diseño de Dios. Con esto no estamos diciendo que las hermanas no pueden enseñar a sus hijos, no pueden enseñar a la iglesia en escuela bíblica, claro que sí. Pero si tú por cobardía dices que la mujer es más espiritual, entonces estás contradiciendo. Vamos a la Biblia, miremos lo que dice Génesis capítulo 2 versículo. Recuerden, hermano, que estamos aprendiendo verdadero o falso. Nos estamos metiendo aguas profundas aquí. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿A quién formó? Al hombre del polvo de la tierra. Ahí aparece la palabra hombre. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8 de Génesis 2. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí ¿a quién? ¿A la mujer lo puso? No, ahí puso al hombre. ¿Y para qué? Al hombre que había formado, dice. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, una vez más el hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le dio el trabajo al hombre. Y cuando el hombre rechaza este diseño y cuando él dice, no, que mejor la mujer lo sea, pero él es creyente, hermanas y hermanos, él está detrás de un púlpito y hay un montón de grupos de personas que acepta esa cosa. Y es una contradicción. No lo digo yo, aquí estamos viendo el diseño, estamos viendo lo que la Biblia dice. Le dije que este mensaje no es fácil de predicarlo. Yo estuve hasta con un dolor de hueso esta semana. Pensé que era la fiebre y todo, pero ayer mientras iba para Roseberry a predicar, yo le decía a mi esposa, sabes que me duelen hasta los huesos, pero es que el mensaje que no sé ni por dónde entrar y por dónde salir, pero lo tengo que dar. Acerca del falso culto y el verdadero. Versículo 16 de Génesis 2 dice, y mandó Jehová Dios, ¿a quién? A la mujer, no, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:18, una vez más, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda e idónea para él. Ve, ahí viene la ayuda, pero es al hombre que Dios le da la responsabilidad del trabajo. Él no viene a la mujer y dice, aquí está el huerto, labrarlo y cuidarlo. No, al hombre. Para eso te hice, para que trabajes. Y si el hombre se esconde en el vestido de la mujer y no quiere asumir la responsabilidad que Dios lo diseñó así, entonces le está diciendo a Dios, no estoy de acuerdo con tu diseño. Falso o verdadero. Y mis queridos hermanos y hermanas, donde quiera que existe una mujer ejerciendo el papel de pastora, es un culto verdadero o falso. ¿Cuántos están de acuerdo con los hermanos? Lo voy a repetir. Donde quiera que haya una mujer celebrando un culto y se declara como pastora, la que está responsable de ese grupo, ¿está celebrando un culto verdadero o falso? Ustedes lo han dicho. Falso, dice la niña. ¿Cómo? Dirán algunos. Ese hombre está loco. Sí, bien loco estoy, porque ahí está diciendo 1 Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer que enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Cómo? Ahí lo dice, 1 Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y este hombre no es machista, ni es prejuicioso. Ya vamos a ver a Jesús también, que escogió 12 hombres. Pero cuando vino aquella mujer que fue acusada en Juan 8, él dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? A la samaritana él dijo, yo soy el que hablo contigo. Es todo amor. Pero este es el diseño de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos viendo culto, verdadero o falso. Estamos descubriendo el falso culto que se celebra en muchos lugares. Y por eso es que no avanzamos. ¿Cómo vamos a avanzar si estamos contradiciendo la Biblia? Esto me da miedo a mí. Y me quita hasta el sueño, me duele, me da tristeza. ¿Y cómo salimos de ese fango? Digo yo, ¿cómo es que caímos? ¿Cómo es que un hombre llega a ese punto de permitir eso? Ya le vine diciendo que muchos hombres todavía se jactan. No, es que eso es muy duro, mejor que la hermana lo haga. Estamos bien con ella. Igual que un homosexual, yo no quiero ser hombre, quiero ser mujer. Delante de Dios está en la misma. O una mujer que quiere ser pastora, quiere ser una lesbiana, que no quiere ser mujer, quiere ser hombre. Está contradiciendo al diseño de Dios. La ilustración es un poco cruda, pero es necesaria para hacer la comparación. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Y acaso le salió así por así el apóstol Pablo? Vea el versículo 13 que dice, porque Adán fue formado primero, lo que acabamos de leer en Génesis, después Eva. Es que este es el orden, este es el diseño de Dios, porque a Adán fue el hombre que se le dio el huerto y la responsabilidad, no a Eva. Ella viene como un complemento para ayudar a ese hombre a que trabaje para la gloria de Dios. Versículo 14. Y Adán no fue engañado, y hay un defecto aquí. Y se debe de corregir, no se puede permitir, dice Pablo. Y Adán, y esta es palabra inspirada por Dios, no es palabra inventada por Pablo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Falso o verdadero. La mujer, hermanas y hermanos, es amada y protegida por su marido. No es machismo aquí, este es amor. Dios no le va a dar esta presión a la mujer suficiente con parir hijos y cuidar hijos, educar hijos y cuidar a su marido. Es suficiente trabajo y le debe de bastar. Y entonces, ¿por qué estas mujeres, pastor, tienen esta hambre de poder, de figuras públicas? Y ahí las miramos en las redes sociales. Es el orgullo que las ha cegado. Y el hombre cobarde, que todos esos hombres que están ahí alojados no tienen liderazgo. No tienen. ¿Cómo pueden ser pastor de la casa si ellos son pastoreados por una mujer? Es duro, pero hay que decirlo. Efesios 5:21 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la mujer, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el evangelio. Dice, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de
presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí el mismo escritor a Timoteo nos está diciendo que amemos a la mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo se va a contradecir este hombre? Porque no está escribiendo de él, está escribiendo palabra eterna de Dios. Pero ya estaba la batalla, digamos, estaba allí el Imperio Romano y los griegos con eso del feminismo, empoderamiento, que hoy lo escuchamos, en otras palabras, el empoderamiento de la mujer. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La Biblia nos manda a amarla. Cuando nosotros nos ponemos aquí y decimos: no, mi esposa es mi esposa, no la pastora, no se le puede dar este cargo, porque este es un llamado para el hombre. Y ella lo entiende, gloria a Dios. Tengo una mujer que ha aprendido. Ya para ir terminando, hermanas y hermanos, cuando una mujer se atreve a contradecir lo que Dios ha ordenado, tiene un problema en su corazón de orgullo. Y cuando un hombre no ejerce su rol como pastor de su familia, está contradiciendo a su Señor también. Miremos unos ejemplos en Apocalipsis. Solamente le voy aquí a dar el llamado a las 7 iglesias. Aquí en ningún momento, aquí estamos viendo a Juan, porque entonces tendría problemas Moisés, que escribió el Pentateuco, que el Espíritu Santo dio esa palabra. Tendría problema Pablo, y entonces tendría problema el mismo Dios. Como le dije, el hombre es astuto, se cree listo en su corazón. Y este problema, por eso es que no ha impactado la iglesia en Latinoamérica, porque esta es una pandemia que tenemos. Y hombres que andan buscando, porque ven una oportunidad. Donde quiera que haya una mujer, ellos ven una oportunidad para luego estar en el púlpito rápido y no pasar por un proceso. Porque saben que no hay autoridad de las escrituras, ahí está una contradicción. Y es juicio de Dios. Y usted dirá: pero ¿por qué esas personas, pastor, ahí? Claro, vaya a ver el relajo. En esas iglesias abundan las divisiones y abundan los problemas. Porque ahí están que se jalan de las mechas, que uy, aquí, ¿por qué? Porque están contra la corriente. Desde la cabecilla hasta todo. Ahora, predicamos esto para que la gente aprenda y vea lo que la Biblia dice, no lo que nosotros pensamos, no que lo que la Biblia dice. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia, no dice escribe a la ángela, no dice al ángel, al cabeza. No dice a la mujer, dice al ángel. Se equivocó, diría la hermana, ¿verdad?, que está por allá. Se equivocó allí el escritor. Debería haber dicho, ¿verdad? También debería ser. El versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Primero dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora dice escribe al ángel, él es el responsable. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12 de Apocalipsis 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Versículo 13. Versículo 18. Estamos en el 12, versículo 18 de Apocalipsis 2 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Versículo 7 de Apocalipsis 3 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Ve, la responsabilidad entonces, ¿para quién? Para el hombre, no para la mujer. Y las hermanas deberían de sacudirse. A veces a mí, cuando yo viajo a Latinoamérica, a El Salvador, y encuentro hombres y me dicen: es que mire, no hay hombres aquí, nadie quiere esa responsabilidad. Entonces la hermana debe de preparar hombres y decirles: sean hombres, por favor. Mire, la Biblia dice: sé hombre. Ustedes están contradiciendo la Biblia.
yo no puedo seguir más con esto. Esa es una mujer temerosa de Dios, porque quiere lo mejor para ese grupo. Tendría ella que preparar como aquella mujer preparó a Timoteo. Su abuela, su madre lo prepararon para que se convirtieran en un pastor. Pero no dijeron, Timoteo, no, yo, tu madre, soy la pastora. No, fue Timoteo. Pero fueron mujeres las que fueron usadas, que entendían el texto bíblico. No había esa competencia como hoy, no. Y algunos pastores que yo a veces, no sé si llorar o reír, que a veces cuando me encuentro con ellos, nosotros los pastores, fulano de tal, y mi bella esposa fulana de tal. Y todavía algunos se atreven a decir, la jefa, ella es la jefa. Ella es la jefa, pastor. Y yo me dan ganas de salir corriendo o buscar un azote como el de Jesús y darle unos riendazos. Y decirle, son riendazos santos, hermano. Pero es una vergüenza. Y te lo digo con amor. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a contradecir la Biblia, por favor? Si estamos vivos todavía por la misericordia de Dios. Pero usted va a encontrar muchos hombres de esos ahí que se jactan todavía. Había un hombre evangelista que decía, llegaba a predicar siempre a una vigilia allá en Nueva York, no a la iglesia de Seguidores de Jesús, sino a la iglesia de Asamblea de Dios. Y decía, mi Juanita es la pastora, ella tiene carácter más que yo, ella tiene mano dura, ella sí corrige el pecado. Y yo dije, y yo estaba confundido, estaba empezando los primeros años, dije, ¿y cómo así? Y yo atacaba al pastor. Mire, pastor, yo toda la vigilia aquí tengo un cuaderno lleno de preguntas. Ese hombre vino aquí, habló un montón de locura. Pero hay una cosa que me inquietó. Dice que la señora es la que lleva la rienda de la iglesia y que él no quiere compromiso. Entonces yo no entiendo eso. Y mi pastor, olvídate de eso, hombre, eso son locuras. No me daba una explicación. Y por eso yo me fui a estudiar la Biblia. Y no, yo tengo que investigar eso porque esto está confuso. ¿Quién está mal con la Biblia? Moisés, que escribió los primeros libros de la Biblia, Pablo, que escribió más de 12 epístolas, Juan, que escribió 5 libros en el Nuevo Testamento, Pedro, que escribió 2, Jesús, que escogió 12 hombres, Dios, que escogió 12 tribus. ¿Quién está equivocado? Primera de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, óigalo bien, hermano, no mujeres. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No le dice Pablo a Timoteo, y esto encarga a mujeres fieles que sean idóneas para enseñar a otros. No, Pablo le dice, los líderes deben de ser hombres que deben de asumir la responsabilidad. Claro que ahí están las hermanas que también están en el ministerio, pero esto de enseñar la palabra, cae el compromiso y la responsabilidad sobre los hombros de los hombres. Ahora, si usted contradice eso, pues usted está bajo juicio, bajo la ira de Dios, abandonado por Dios. Si usted va ahí camino al infierno si no se arrepiente. Tito 1:5-9 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, óigalo bien, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta con esta misión, que prepares hombres para que hagan esta labor. Culto verdadero o falso. Termino, ya lo hemos dicho, vea, donde quiera que haya una mujer ejerciendo el papel de pastora, está celebrando un culto falso porque contradice la Biblia. ¿Y cómo entonces celebramos un culto verdadero? Juan capítulo 4 versículo 22. Aquí está la forma como Jesús lo dice. Vosotros adoráis, le dice Jesús a la samaritana, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En primer lugar, hermanas y hermanos, para celebrar un culto correcto necesitamos nacer de nuevo, nacer del espíritu. Si no nacemos, no nos vamos a conectar con el Señor, porque Dios es espíritu. Y si no creemos en Cristo, que es la verdad encarnada, y estamos enfocados en el hombre y no en Cristo, si Cristo no es el centro de esta reunión, y si Dios no es el objeto de nuestra reunión, estamos celebrando una celebración social. Este es un club social. Y eso es lo que hay en muchos lugares. Son grupos de personas que todavía la palabra no ha penetrado porque no han sido expuestas a la palabra. Si contradecimos la palabra, ¿cómo la vamos a predicar la palabra? Entonces, termino. Para celebrar un culto correcto, de acuerdo como Dios lo ha establecido, necesitamos nacer de nuevo. Juan 3:5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Puede celebrar otra clase de culto, pero si no nace del espíritu no va a poder entrar. Necesitamos nacer de nuevo. Y en segunda instancia necesitamos hacer un culto de acuerdo a lo que la Biblia ha ordenado, de cómo le agrada a Dios. Si no lo hacemos basado a como Dios lo ha ordenado, estamos celebrando un culto falso. Pero probablemente algunas personas se van a resentir o van a decir: no, es que fíjese, yo no siento nada. Es que no se trata de que vengas a sentir, se trata de darle honra y gloria al que nos crió por encima de cualquier sensación que nosotros pretendamos sentir. A Él la honra y la gloria. Él lo ha dejado todo aquí revelado. Aquí está la instrucción de nuestro Dios para celebrar el verdadero culto. Cristo es el objeto de nuestro verdadero culto. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.